Muy buenas noches, bienvenidos a Quiero que me expliquen. Aquí estamos como todas las semanas intentando comprender un poquitito de la Argentina, el país más loco del mundo. Y hoy estamos con Fernando Iglesias y su nuevo libro, ahora lo vamos a estar comentando. Fernando es diputado, en realidad todavía no lo es, pero va a ser diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, por Cambiemos. Ya fue diputado. Estuvo 4 años, ¿estuviste afuera del Congreso? 6. 6. Yo quedé afuera con el famoso 1,8% de Carrió en el 2011. Sí, qué increíble. Y ahora estás con el Mucho 50 tiempo. por lo menos. Lo más increíble, y yo lo cuento en el libro, que el 2011 fue una debacle de la coalición cívica, ¿no? Sí. Yo era segundo en Capital Federal, hicimos una elección un poco mejor, de 7%, pero me quedé afuera. Al año siguiente, en el año 2012, vos decís el país más loco del mundo, fueron las movilizaciones masivas más grandes de la historia nacional. Claro. Y yo salí a la calle como un ciudadano más y las consignas eran todas las cosas que defendíamos con la coalición cívica. La lucha contra la corrupción, la no reelección de Cristina, el respeto a las instituciones, o sea, todo lo que había fracasado electoralmente. ¿Y ahí vos qué dijiste? Che, esto en algún momento vuelve, dijiste. ¿Pensaste? Mira, me dio esperanza. Yo digo que el gobierno de Cambiemos es algo así como el instrumento de una rebelión antipopulista que recorre toda la sociedad argentina, desde La Matanza hasta La Recoleta. Creo que toda la sociedad argentina está harta de que le mientan, de que le roben y que le roben diciéndole que para ayudar a los pobres. El 8N, digamos, que fue una de esas marchas a la que vos hacías referencia. El ¿no? 8N y antes que el 8N, yo creo que tiene varios hitos. Tiene un hito anterior, que es la lucha con del campo, el 2008. Yo creo que esto empezó en el 2008, cuando el campo se paró de manos y dijo, basta, ya estamos poniendo el 35%, es una carga impositiva intolerable. Bueno, esa fue la primera, que llevó también a la radicalización del lado kirchnerista, ¿no? Claro, porque ahí empezó la grieta fuerte, sí. Que todavía no terminó. Aunque, con Néstor diciendo, Néstor, no Cristina, porque muchos dicen Néstor no era así, Néstor acusando al campo de que eran como los grupos de tareas de la dictadura en un discurso en frente al Congreso de la Nación. Qué locura este país, ¿no? Bueno. A uno le impresiona. 2008, vos tomá la nota, 2008, 2012, contra la reelección y el plan Cristina Eterna. 2015, la marcha de los paraguas, sí, para pedir justicia por Nisman. Después también el 1 de abril se puede contar. Me parece que todos esos tuvieron una expresión de movilización y tuvieron algunas expresiones también electorales. La gente usó como instrumento en su momento a de Narváez y a Massa para derrotar al kirchnerismo. Yo creo que Massa y de Narváez se la creyeron, así le fue. Y creo que también usa, y está bien que lo haga, usa Cambiemos para sacarse de encima a la runfla que nos gobernó, ¿no? Acá, este es el último libro de Fernando. ¿Cuántos hay ya? ¿3, 4? 11. ¡11! Sí, claro. Mi primer libro es del año 2001, es sobre globalización, se llama República de la Tierra, el fin de las modernidades nacionales, editorial Coligüe, del compañero Vaca Narvaja. Así que vengo de lejos. Mirá vos, lo que pasa, claro, los últimos fueron como muy... ¿Es el peronismo estúpido? Se vendió un montón. Es el peronismo estúpido, la década saqueada, y son una especie... de trilogía. Trilogía, un cuarteto, porque el primero así específico fue el del 2007, que fue Kirchner y yo. No, con ese la rompiste. Ahí rompiste como escritor de libros. Es un cuarteto, digamos, el cuarteto de Alejandría. A ver, el año que vivimos en peligro, lo estuve mirando, ayer lo estuve leyendo bastante. Lo primero que llama la atención, obviamente, es la palabra peligro. ¿Vos creés que realmente estuvieron en peligro estos 2 años? Sí, yo creo que el gobierno transitó un estrecho, un desfiladero. Para un lado estaba la crisis económica, ya sea por hiperinflación o por hiperrecesión. Yo arranco con eso, mostrando que las cifras de la macroeconomía y las cifras sociales del año 2015 eran todas cifras del año 2001, no tienen ningún antecedente en Argentina hasta el año 2001, es decir, la Argentina iba hacia una crisis grave, total, un colapso grande. Había que salir de ahí sin provocar un colapso social, porque en el 2001 se salió, pero Duhalde con un costo social tremendo. 50% más de pobres en un año. Había que salir de ese colapso, similar al del 2001, sin ningún colapso social. Es decir, hubo un impacto, sí, el año 2016 fue difícil. Fue bravo. Pero no fue el 2002. Ahora, vos hablás del Club del Helicóptero, es decir, vos no solo decís
el país estaba hecho pelota, sino que había gente que nos quería echar. Por eso te digo que era un desfiladero. De un lado te caías por el lado económico, ibas a la hiperrecesión o a la hiperinflación, o del otro lado te caías por el lado político, que era tener en la oposición al Club del Helicóptero, que era una presidenta que cuando no entregó el bastón de mando ya dio un programa de político, que es: no reconocemos al gobierno de Cambiemos como una alternancia democrática y nos preparamos para ganar las elecciones en 4 años o en 2 años, sino que consideramos que Macri es un usurpador. Hoy se dice, hoy sigue esto, ¿no? Macri basura, vos sos la dictadura, sin ningún tipo de pruebas con respecto a la actuación de Gendarmería, que puede haber sucedido, yo no digo que no, pero no hay pruebas, ya se habla de desaparición forzada, es decir, es el mismo programa, no reconocen una alternancia democrática, sino una dictadura, ¿no? ¿Vos creés que Cristina con este resultado electoral ya pasa a ser parte del pasado o no? No, yo creo que van a tener un lugar cada vez más marginal, no solo Cristina, yo creo que el resultado de las PASO sí se repite en octubre, porque muchos dicen es el primer tiempo. Yo digo es un amistoso, no te llevas ni siquiera los goles que hiciste, no te los llevas. Empezás 0-0, hay que ver los resultados de octubre. Yo creo, de todas maneras, soy muy optimista, pero si se repite el resultado en octubre, yo creo que lo importante no es solamente Cristina, es el peronismo. El peronismo se enfrenta a una situación que tiene dos variantes. Las dos son buenas para el país, una es buena para el país y para el peronismo. La buena para el país y el peronismo es que el peronismo finalmente cumpla con lo que siempre dice, que se va a renovar, que va a ser un partido republicano entre otros partidos y que va a dejar gobernar y que no va a ser club del helicóptero como hizo en el 89 y en el 2001. Esa alternativa es buena para el país y es buena para el peronismo. Pero hay otra que es, si no hacen eso, yo creo que van a ser cada vez un partido más pequeño y con menos opciones de poder. Eso también es bueno para el país, pero no es bueno para el peronismo. Pero es bueno que haya una oposición, y que sea una oposición inteligente y no golpista, no del Club del Helicóptero, pero hay veces en los que cuando ustedes hablan, cuando el gobierno habla, no te voy a poner en ustedes todavía, de nosotros somos lo nuevo, lo demás es el pasado, no dejan nada, quedan solo el gobierno. No sé si se dicen en esos términos. Yo creo que sí, la Argentina viene de un siglo XX de frustraciones y de fracasos. Y toda la primera parte del siglo XXI ha sido una continuidad, porque cuando vos ves lo que fue el kirchnerismo fue la prolongación de dos grandes fracasos del siglo XX. Una, el peronismo, que yo creo que tuvo un rol claramente negativo en el balance, y la otra, el setentismo, que fue otro. Cuando estos muchachos dijeron que volvían los 70 y pusieron a la 70 como la década dorada a la que había que volver, hablo del kirchnerismo, yo me agarré la cabeza. Los 70 fueron la peor década de la historia nacional. Vos decís en el libro sobre el final, después les voy a mostrar la tapa del libro porque va a dar mucho que hablar, pero vos decís que uno de los objetivos prácticamente del gobierno de Cambiemos es terminar con los 70. Me parece que más que uno de los objetivos es uno de los posibles resultados. Si en octubre se repite este resultado, se terminó la hegemonía populista. Es decir, esta idea de que solo el peronismo o que solo un partido populista puede gobernar la Argentina, se puede terminar en octubre. Es decir, sabés que terminás el mandato en 2019 y que va a haber una renovación democrática republicana. Eso no pasaba en la Argentina desde 1928, Alvear. El último gobierno civil no peronista que termina el mandato es Alvear. 80 años, ¿no? Casi 90. Qué locura. Una locura. Entonces, eso se puede terminar eso es un objetivo. Ahora, un resultado indirecto es que yo creo que en la Argentina uno de los grandes problemas es que todavía ideológicamente permanentemente se debate en los términos de los 70. Vos ves lo que pasa con Maldonado. Maldonado es increíble. Increíble, bueno. Entonces, ¿eso por qué? Porque hay una subcultura de los 70 que todavía es fuerte, que ya no es mayoritaria, pero que todavía está ahí, que es muy peligrosa porque es antidemocrática, le importa cero los derechos humanos, le importa cero Maldonado, lo que le importa simplemente es una batalla electoral. Digo, cuando Cristina dice se me estrujó el corazón por Maldonado, qué sé yo me acuerdo, por ejemplo, que dijo el famoso vamos por todos,
4 días después de la tragedia de Once, Sí, señor. sin mencionar la tragedia de Once. La verdad que El no Día es de la para Bandera, me acuerdo Entonces, perfecto. esa cosa de los 70, de que la democracia y los derechos humanos no son valores en sí mismos, sino que son simplemente instrumentos de la lucha política, eso se puede terminar. Y yo le dedico el último capítulo del libro a eso, se llama Los 70 nunca más. Ahora, hay un tema ahí que tiene que ver con la violencia, que es obviamente una marca de los 70, la idea de que se pueden conseguir cambios a los golpes, o Sí, a los empujones, o a los bombazos, o lo que fuera. Eso está muy instalado hoy, vos no puedes caminar por la calle, que es un despelote total casi todos los días. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, yo creo que depende mucho de la voluntad de la ciudadanía y que eso se expresa en las urnas, ¿no? No solo eso, las bombas, el sobreexplosivo que le llegó a Indra, a la empresa, claro. Hubo un montón de los autos quemados. Pero los autos quemados en la provincia de Buenos Aires no generaron prácticamente ningún repudio. Bueno, pasaron como si nada. Bueno, porque justamente me parece que hay una parte, o sea, el gobierno obviamente repudió, pero ¿qué va a repudiar? No, bueno, está bien. Es obvio, pero de parte de la oposición vos viste una manifestación clara de oposición, nada, casi nadie. Algo dijo Massa, seamos justos, dijo algo por ahí. Pero la verdad es que eso debería provocar el escándalo en un país que tiene tantas muertes y tanta violencia política. Entonces, eso es lo que creo que está en juego. Me parece un resultado contundente de Cambiemos. Yo creo que Cambiemos está excedido de los dos lados. Es simplemente un instrumento en manos de una sociedad que quiere otro tipo de país y por el otro lado, si logra resultados, va a provocar algunos eventos históricos epocales. Uno es que se acabaron los 70. Yo veo también muchos, no sé si lo ves vos, Tato, muchos analistas políticos, algunos que aparentan tener dotes proféticas y que le erran siempre, ¿no? Bueno, yo creo que eso también, hay todo un sector intelectual, periodístico, que sigue razonando con los 70 en la cabeza y no entiende lo que está pasando otra cosa. Y eso que está pasando, y vuelvo a lo que vos preguntaste, es lo nuevo, eso es lo que es nuevo. Bueno, pero es que estamos en medio del proceso de cambio, sí. Hay gente que sigue analizando la política en términos de ideología, que ya no está más. Ahora, ¿qué es lo que hay ahora? Todavía no está muy claro. Podemos decir, nosotros somos lo nuevo. ¿Y qué hacemos con Urtubey, con Massa? No, es que yo no creo que ¿Dónde es eso. quedan esos? No, es que no es eso. No es que Cambiemos es lo nuevo. Hay algo nuevo en la sociedad argentina que se expresa hoy claramente en Cambiemos. Y que ojalá mañana tenga otras expresiones políticas. Pero la verdad es que hasta ahora no la tiene. A ver, tomemos la oposición que es casi completamente peronista, salvo algún sector trotskista. La oposición es el peronismo hoy, ¿sí? Fragmentadísimo. Fragmentado, pero es el peronismo. El peronismo perdió 2 años. Si vos sufrís, como en el 2015, tu derrota electoral mayor de la historia, decís que te vas a renovar y 2 años después no presentaste una idea nueva, volviste a poner como innovaciones las mismas cosas que fracasaron 12 años, por no decir 25, y tenés como candidatos a Cristina, al jefe de gabinete de Cristina, al ministro de Educación de Cristina, al ministro de Economía de Cristina, ¿viste? Fracasaste, no perdiste 2 años. Eso, a ver qué te parece. Yo creo que es parte de que el peronismo no se sacó de encima a Cristina y de que Durán Barba la sigue peleando a ella. No, me parece que atribuirle a Durán Barba propiedades mágicas, digo, claro, imagínate vos agarrarlo, llevarlo a Durán Barba a Chile y decirle que te arme la grieta. Bueno, no va a funcionar. Funciona acá porque la grieta está y Durán Barba, que es un asesor político, inteligentemente la aprovecha. Que tampoco es, no es que Cambiemos tiene la obligación de ser estúpido, ¿no? Por favor. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando volvemos quiero que me hables de esto de el plan chino. ¿Cómo es que el gobierno tiene un plan chino? Ya venimos. Bueno, seguimos aquí en Quiero que me expliquen con Fernando Iglesias. Estaba contándoles del libro, el nuevo, El año que vivimos en peligro. Vos hablás de que el gobierno tiene un plan chino. Supongo que por lo extremadamente difícil. Claro. ¿Qué es el plan chino? Bueno, no sé si viste los adolescentes, cuando vos elaboras un programa muy complicado y difícil, te dicen, ese es un chino, es un programa chino, te dicen, eso no se puede hacer. Nuestra generación hubiera dicho Misión Imposible. Claro. Bueno, yo creo que los ciudadanos que votamos a Cambiemos, y me incluyo, le dimos a Cambiemos un programa chino, una cosa muy difícil de hacer, porque la cantidad de cosas
que tiene que hacer el gobierno en corto tiempo, con pocos recursos y con poco poder político es enorme. ¿Qué le pedimos a Cambiemos? Bueno, que sea el primer gobierno que termine el mandato desde 1928. Que mientras tiene tiempo, que combata a las mafias, que acabe con el narcotráfico, que reinserte la Argentina y la economía argentina en el mundo. Mandatos económicos contradictorios. Hay que reactivar a un país que viene de 4 años de recesión, pero al mismo tiempo hay que bajar la inflación. Una cosa juega contra la otra, y ¿no? achicar el déficit. Hay que achicar el déficit, pero hay que rehacer toda la infraestructura, que está toda rota. Entonces tiene que tener menos gasto fiscal, pero más obra pública. O sea, es programa chino. Y sin ¿no? gradualismo, porque el gradualismo ahora tiene mala fama. Todo eso, además, todo eso tenés que lograrlo, además, sin ningún tipo de impacto social, porque tenés que bajar el gasto público, pero no vayas a echar afuera un empleado estatal que se arma la... Todo, es muy difícil. Todo eso en 2 años, y además con un detalle, que es el gobierno políticamente más débil de la historia. Un diputado de cada 3. Eso te lo estuve leyendo. Pero decime por qué. Es un diputado de cada 3, un senador de cada 5, 5 gobernadores de 24. Sí. De la Rúa tenía más, Alfonsín tenía mucho más. Pero Alfonsín y de la Rúa tenían un peronismo opositor unido. Este gobierno no. Sí, pero tenían sí, bueno, pero a mí dame Cafiero, ¿viste? Ojalá todo el peronismo estuviera unido, pero hubiera un Cafiero, ¿viste? Si está unido con Cristina o con los... Porque también hay que ver el rol que ha jugado. Yo ahí uso una figura que también creo que es válida para interpretar la realidad, que es el peronómetro, ¿no? Sí. El peronómetro se aplica, el club del helicóptero se aplica al kirchnerismo, pero el resto del peronismo ha aplicado el peronómetro, que dice cuando Macri tiene 70% de aprobación, compañero Macri, vamos a Davos con usted, lo acompañamos y qué sé yo. 60% ya te miran con recelo, si estás en el 40, 50%. Vos ya, decís que se les alargan los colmillos, sí, todo. Bueno, viste lo que pasó con el tema de ganancias en diciembre, la foto esa. Bueno, mucha gente alrededor de Massa le está diciendo, tenés que volver a hacer el Massa del 2015 y no el del 2016. Si vuelve a ser el peronismo el del 2015, es decir, con el que se podía charlar, negociar y acordar. Ojalá. ¿Lo ves más factible el futuro? ¿Ves eso en el futuro o no? Yo veo ese futuro o veo un peronismo que se empecina en ser una oposición irracional a todo, que sigue planteando las mismas ideas que fracasaron reiteradamente en el siglo XX y que se queda cada vez con menos poder. Y ojalá, digo... Yo no creo en el pacto de la Moncloa, también en algún momento del libro sí. lo hablo. Yo no creo en esto que se tienen que sentar todos en una mesa y hacer un gran pacto de la Moncloa. Zaraza, eso no existe, la verdad que no está Felipe González, no, la izquierda no es la izquierda razonable de Santiago Carrillo, sino que son Pitrola, Bregman... Sí. Me parece que no hay actores políticos. Claro, ¿viste? Me dice, vamos a hacer el pacto de la Moncloa. Bueno, tráemelo a Santiago Carrillo y claro. Y discutimos, pero si me traes a Pitrola, no va a funcionar. No. Entonces, digo, yo no creo en un pacto de la Moncloa, pero sí creo que obviamente hay un lugar que está designado por la Constitución para el diálogo, que es el Parlamento. Y ojalá el año que viene en el Congreso tengamos una oposición razonable como la que hubo, que peleó algunas cosas, otras no estuvo de acuerdo, el gobierno iba con una idea de ley y se le hacían observaciones y se cambiaba, cosa que nunca pasaba con el kirchnerismo. Ese escenario razonable ahora, es el que queremos. Vos volvés a la Cámara de Diputados ahora el 10 de diciembre, creo que asumen, sí. Y te va a tocar convivir con un montón de tipos con los que te has peleado estos años bravamente. Vos venís del mundo del deporte y ahí te llevo. Dale. En el mundo del deporte te enseñan que el que está del otro lado no es el enemigo, sino que es el que te permite competir. Sí. Con lo cual no lo odias al tipo. Sí. ¿Qué pasa eso en política? Mirá, a ver, sigamos en el mundo del deporte. Dale. Estamos jugando al fútbol, ¿sí? Sí. Si el de enfrente juega al fútbol y hasta pone pierna fuerte, es el adversario. Ahora, si el de enfrente juega al rugby, ¿viste? Y pero el rugby no se trompean nada. Pues, no, pero vos seguís jugando al fútbol. Okay. Yo sigo jugando al fútbol, es decir, yo sigo respetando la Constitución Nacional y las leyes. Y ellos no. Ellos te agarran, te taclean, agarran la pelota con la mano. ¿Sabes? Ese no es el adversario, ese es el enemigo. ¿Por qué? Porque está desconociendo la Constitución Nacional y las leyes. Claro. En el marco, déjame ser peronista. Dale. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si la oposición respeta la Constitución y las leyes,
son los adversarios políticos y se establece un terreno del diálogo. Cuando el adversario se sale de la Constitución y las leyes y empieza a armar complots y clubes del helicóptero, deja de ser adversario, es el enemigo, porque no es el enemigo del gobierno, es el enemigo de la democracia y también hay que saber reconocerlo. Está bien, se ve que ya lo habías pensado. No, lo hice ahora. A ver, una de las cosas que dice Fernando, ahora les voy a mostrar la tapa para cerrar, pero vos decís que volvió la política con Cambiemos. Y sin embargo, yo no paro de escuchar políticos que dicen que este gobierno no es político. No, yo no digo exactamente que volvió la política. Yo creo que hay una forma distinta de hacer política. Los que dijeron que volvió la política fueron ellos, ¿no? Y eso uno dice, una cosa razonable es, qué bueno que haya tanta política, ¿no? Que se tanta discuta pasión política, sí. Ahora, si vos haces la lista de los 10 países en los que vos quisieras vivir, ¿no? ¿Qué sé yo? Que no se pone que pone Finlandia, Alemania, Noruega, okay, Canadá. ¿Se habla mucho de política ahí? Entonces no, se habla. Claro, no. ¿Por qué? Porque la política funciona. Y uno de los problemas de la política en Argentina es que somos tan apasionados, armamos gritos y todo eso, porque la política no funciona, porque no funciona en la función que tiene, que es la de solucionar problemas de la vida, pensar el país a futuro, pensar qué sociedad queremos, discutir las diferentes visiones y armonizar. Todo eso en la Argentina no funciona. Es como en el fútbol, cuando ganás, ganamos y listo. Cuando el equipo le va mal no parás de insultar. Exactamente, se arma la grieta, se dividen, los que quieren que juegue Messi, los que dicen Messi pecho frío. Es así. Sí, cuando ganás. Entonces, yo creo que esta pasión de los argentinos por la política es, por un lado, una cosa buena, es bueno ocuparse de los problemas del país, por el otro lado, es un síntoma del fracaso de la política. Y me parece que este gobierno, en ese sentido, da unas señales nuevas. No digo somos lo nuevo, pero hay unas señales nuevas cuando uno dice, cuando, por ejemplo, al gobierno se lo acusa de comunicar mal. Bueno, es una buena, después de 12 años que comunicaban muy bien y no hacían nada, es bueno que este gobierno haga cosas y las comunique mal, ¿no? Sí. Yo estaba viendo hoy, en Twitter había puesto un cartel de esos, ¿viste? Colgantes, Verónica Magario te invita, y había circo y no sé qué gratis y qué sé yo. Y yo puse en el Twitter la opción, yo veía del otro, esa era la propuesta del kirchnerismo para la matanza, y del otro lado estaba el Metrobús. Una foto que yo no me la dejaron poner porque era mucho problema de composición, pero yo quería ponerla en el libro, porque creo que es un símbolo. El Metrobús es una foto en el medio de la noche de la matanza, yo conozco bien toda esa zona. La Ruta 3. La línea de luz del Metrobús entrando en la matanza. Y yo creo que eso es un programa de gobierno. Porque que encima no es muy caro, porque uno imagina superinversiones, el Metrobús no es una gran inversión. No, es más, es una inversión pequeña y de impacto pequeño, pero es un símbolo, porque atrás del Metrobús hay una tuneladora que está entrando desde Dock Sud hasta La Matanza y que va a llevar agua y cloacas a 4 millones de personas. Pero eso no se ve porque va por abajo de la tierra. Pero la gente ve el Metrobús, ve que están haciendo el pavimento y ve que el gobierno dijo 8 millones de argentinos van a tener agua y cloacas si no tenían. Y ese es el cambio para mí. Si vos me preguntás qué es Cambiemos, cuál es la alternativa entre el kirchnerismo y Cambiemos, es esta. El kirchnerismo fueron 12 años de conurbanización de la Argentina, donde lo peor del conurbano, que no son sus habitantes, que son las víctimas, sino los varones del conurbano, los gobernadores feudales, la barra brava, la patota, la droga, todo eso se extendió como una mancha por todo el país. Era el 50% más de habitantes de villa en la ciudad de Buenos Aires, en un momento en el que el país tuvo la mejor oportunidad económica de su historia. Eso fue el kirchnerismo, la conurbanización de la Argentina. Y creo que Cambiemos tiene un desafío exactamente lo contrario, que los niveles de vida y de bienestar de la capital federal se extiendan al conurbano, que los niveles de vida y de bienestar del centro del país y de las provincias centrales del país se extiendan al norte y a la Patagonia y al conurbano. Y eso es el Metrobús, la tuneladora, el Plan Belgrano. Eso me parece que es la gran discusión que está hoy en política. Si queremos un país que se parezca a sus zonas más avanzadas y donde vivamos razonablemente, o queremos un gran conurbano como el que tuvimos. ¿No te dan miedo los CEOs, que haya tanto CEO y tanto empresario en el gobierno? No, me parece que no. Me parece que uno de los déficits que tiene la política argentina es justamente el de gestión. Y no me parece que este sea un gobierno insensible. Cuando no te quiero aburrir con la cantidad de medidas que se tomaron. Es decir, el gobierno, dicen, el programa económico fue lo más flojo. A ver, se salió de una recesión que duraba 5 años, como la del 2001, que duró también 5 años, bajando la inflación,
con una suba provisoria de la desocupación y la pobreza que ya bajó y que ya está en niveles mejores que los anteriores. Déjame mostrar porque ya se nos va el programa, quería mostrar la tapa. Bueno, cómo sobrevivió el gobierno de Cambiemos al Club del Helicóptero. ¿Ven la foto esta? Se ve el helicóptero, ¿se acuerdan? Una de las marchas del kirchnerismo, un helicóptero, obviamente aludiendo al de la Rúa, y esta bandera que no dice terroristas, dice erroristas. ¿Qué es esto? Esto es una foto real, vos me decías que no es una composición. No, es una foto de la marcha de la última 24 de marzo, donde en nombre de la democracia y los derechos humanos se llamaba el golpe. Se llama un golpe, ¿viste? Solo en la Argentina, solo en la Argentina. Y encima lo de erroristas es una frase, errorismo de Estado. ¿Te acordás que el gobierno hacía una cosa y después corregía? Entonces, en página 12 salieron con el término errorismo de Estado, que el compañero Caparrós elevó a las ligas mayores poniéndolo en una nota suya en el New York Times. Yo critico esto en el último capítulo del libro que se llama Los 70 nunca más, y hay una pequeña polémica con Caparrós, y no solo con Caparrós, sino con toda una intelectualidad de los años 70 que me parece que no está entendiendo lo que está pasando en el país. Gracias, Fernando. Gracias a vos, Tato. Nos vemos la semana que viene. Chau.